¿Se ve la pantalla? Genial. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que es bastante importante y bastante común dentro de una sala de urgencias. Se llama cardiopatía isquémica en urgencias. Le vamos a hacer el enfoque desde el punto de vista que ustedes tendrían que hacerlo en la urgencia, que es un enfoque muy distinto al que lo hace un cardiólogo, ¿no? O sea, son enfoques eh, con con el mismo objetivo, pero con diferente eh, eh, enfoque. Eso lo vamos a entender en el transcurso de las diapositivas. Hay algunas definiciones, son dos definiciones. Esta clase va a ser bastante didáctica, va a ser bastante más de repaso sobre lo que ustedes ya conocen de síndrome coronario agudo o dolor precordial o síndrome, perdón, o SICA. La primera definición es síndrome coronario agudo, que básicamente se asocia a una reducción brusca y crítica del flujo sanguíneo, la cual va a ser culpable o va a ser secundaria a una trombosis de una arteria coronaria. Antes de esta hay una definición, que es el síndrome de dolor precordial. Entonces, cuando nosotros estamos en un tópico de emergencia, en un tópico de triaje, la causa de consulta va a ser un síndrome de dolor precordial. Este síndrome de dolor precordial, de acuerdo a la evolución, de acuerdo a las características que vamos a ver más adelante, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los trazados electrocardiográficos, puede tomar muchos nombres. Entonces, todo empieza con un síndrome de dolor precordial. Cuando nosotros hablamos de un síndrome coronario agudo, nos referimos que tenemos los suficientes fundamentos para decir que ese dolor precordial es resultado de un tema cardíaco, de un tema coronario. ¿Entendido? Entonces, primero está el síndrome de dolor de atención de ese paciente. Y nuevamente les reitero, de acuerdo a las características del dolor, de acuerdo a los trazados electrocardiográficos y de acordial, que es el acuerdo a los factores de riesgo, vamos a enfocar o no como un síndrome coronario agudo o enfocarlo como una osteocondritis u otro tipo de dolor. Incluso los ataques de ansiedad se pueden establecer como inicialmente un síndrome de dolor precordial que va a seguir diferentes rumbos de acuerdo a diferentes características que podamos unir para categorizar esta enfermedad. Entonces, todo empieza en un síndrome de dolor precordial. En este caso, si hablamos de un síndrome coronario agudo, reiteramos, es una reducción brusca y crítica del flujo sanguíneo, generalmente asociada a una trombosis de una arteria coronaria. El SICA o el síndrome coronario agudo se va a dividir en dos clases. Inicialmente en dos clases. Un síndrome coronario agudo ST, es decir, segmento ST elevado, y síndrome coronario agudo segmento ST no elevado. El síndrome coronario agudo ST elevado va a corresponder a una oclusión completa de una arteria coronaria. Esto se determina o se llama en el tiempo una isquemia transmural, atraviesa todo el tejido, toda la masa muscular. El síndrome coronario agudo ST no elevado determina una oclusión parcial de la arteria coronaria. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Un síndrome coronario agudo ST elevado o un síndrome coronario agudo ST no elevado? ¿Qué opinan ustedes, chicos?
Vamos a empezar a llamar lista, a ver. Ajá. Cristel Milagros Ramos Cornejo. Hola, Presente, doctor. Buenas noches. ¿cómo estás? Hasta lo que hemos conversado, ¿tú qué crees que es más grave? ¿Un síndrome coronario agudo ST elevado o un síndrome coronario agudo ST no elevado? Cristel. Doctor, sí, aquí estoy. El, yo creo que el ST no elevado. A ver, vamos a... Cuando nosotros hacemos la respuesta a una pregunta, es una pregunta técnica. O sea, es como si yo te digo, ¿tú qué crees? ¿Qué número es mayor? ¿El 0 o el 100? Es una pregunta técnica porque eso tiene una respuesta muy evidente, muy estudiada. Nunca respondió, o sea, te respondería, yo creo que el 100. Eso no está bien, si me dejo entender. ¿Es o no es? Ahora, nuevamente me repites tu respuesta. Doctor, Ujú. eh, no, perdón, sería el ST elevado. Ya, entonces, a una pregunta que te hago. ¿Cuál es la entidad clínica más grave? ¿Un síndrome coronario agudo ST elevado o un síndrome coronario agudo ST no elevado? ¿Cuál es tu respuesta? El síndrome coronario agudo con ST elevado, doctor. Perfecto, ¿no? Entonces, eso es la respuesta correcta. Cuando nosotros tenemos un síndrome coronario agudo ST elevado, estamos hablando de una oclusión completa de una arteria coronaria que va a producir la muerte. La isquemia significa muerte de un tejido, de una porción, de una pared del corazón, por la cual pasan vasos, por la cual se transmite energía. Si hay una alteración de esa transmisión de energía, imagínense ustedes ahorita si están en su habitación, tenemos que están dentro de un ventrículo, estamos dentro de un ventrículo. Y nuestro interruptor está conectado al techo. Si se rompe esa pared, que es lo que se produce en una oclusión completa de una arteria coronaria epicárdica y va a producir una isquemia transmural, se va a apagar la luz, no va a haber transmisión cardíaca. La función del corazón es completamente dependiente de pasar, transmitir información eléctrica para que pueda haber contracción suficientemente necesaria para que se cumplan las funciones de bomba del corazón. Cuando hay este tipo de alteración, se producen alteraciones electrocardiográficas, que es lo que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Vamos a ver una depresión del segmento ST y en derivadas correspondientes a esa alteración vamos a ver un incremento de ese segmento ST. Esto usualmente, muy usualmente se presenta y es el efecto espejo, el efecto reflejo. Entonces, que nosotros veamos y nos interesemos más por por una depresión, mucha gente se equivoca a esto y dice, ah, no, esto es un Zika ST no elevado. ¿Por qué? Porque no está elevado, el segmento ST no está elevado. Es un error. Nosotros siempre que veamos una depresión tenemos que buscar en derivaciones correspondientes una elevación y esa elevación, pues vamos a decir que es un síndrome coronario agudo ST elevado. Eso funciona en la mayoría de los casos. Pero ¿qué sucede? En otros casos, la
falta de continuidad en el tiempo también nos puede hacer pensar en síndromes coronarios agudos ST elevados. ¿Qué significa eso? Si nosotros no tenemos la suficiente pericia para determinar, pucha, esto está elevado o no está elevado, el punto J que está, a ver, en varones es 0.02, en mujeres 0.05, pucha, que no sea, se realiza el electrocardiograma seriado. El paciente llega a 10 de la mañana y su electrocardiograma está medio raro. Le tomamos 10:40 de la mañana y las alteraciones van a ser distintas en algunas o en todas las derivaciones. Entonces, eso también nos tiene, es una manera en la cual nosotros nos haría sospechar de que está existiendo una alteración en la conducción eléctrica correspondiente dentro del contexto de un dolor precordial a un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo hasta este punto. ¿Tenemos alguna duda, chicos, en esta diapositiva? Joseph Peñalosa Cárdenas. Presente, doctor. ¿Tenemos alguna duda o está todo claro hasta este punto? Todo claro hasta el momento. Qué bueno. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta en esta primera diapositiva? Todo bien, me imagino. Qué bueno. Entonces, como nuevamente vamos a reír y no nos vamos a cansar de eso, que todo parte de un síndrome de dolor precordial. Vamos a tener que hacer una disquisición diagnóstica, sintomática, para ver si ese dolor precordial es de origen cardíaco, de origen pulmonar, no cardiopulmonar o de origen traumático. Hay muchas causas, pero estas son las que desde el punto de la urgencia de esa primera disquisición, ese primer contacto con el paciente, tenemos que indagar rápidamente para tomar acciones rápidamente. Entonces, un dolor precordial. Las causas cardíacas son síndrome coronario agudo, disección de arteria aórtica torácica, pericarditis, entre las más frecuentes. De origen pulmonar está el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, que es bastante frecuente en pacientes adultos jóvenes. Se ha visto en la práctica clínica que vienen con un dolor muy típico de síndrome coronario agudo, pero simplemente ha sido, digamos, la rotura de una bula que no tiene nada que ver con una causa cardíaca y se resuelve de una manera más sencilla, ¿no? Como una colocación de tubo de drenaje torácico. Entonces, en este punto, no solamente es necesario tomar un electrocardiograma, sino también es necesario acompañar a todo tipo de dolor precordial o todo síndrome de dolor torácico o síndrome de dolor precordial con una radiografía simple de tórax. Siempre que ustedes van a hacer una interconsulta a un cardiólogo, esto va a estar acompañado básicamente, hasta ahora lo que estamos aprendiendo, un electrocardiograma y una placa de tórax necesario. De orígenes no cardiopulmonares, a veces se presenta la rotura esofágica o una perforación de víscera hueca que produce una elevación de la capacidad ventral que puede producir un dolor pericárdico. De las causas traumáticas, son muy frecuentes las contusiones cardiovasculares que pueden ser a nivel miocárdico, aórtico o valvular o simplemente dolores precordiales o torácicos. Chicos, un segundito, me están interrumpiendo. Deme un minutito, por favor.
Ok, seguimos entonces. Mm, ¿Me escuchan? ¿Se escucha nuevamente? ¿Está bien la conexión? Sí, Ok, doctor. Sí, escucho, doctor. ya. Pues vamos a avanzar rápidamente. Esto no va a durar mucho, pero hay algunas situaciones que sí son importantes señalar. Este diapositivo es importante porque nos da, según la localización, el órgano o el origen de ese dolor precordial. Hay algunas condiciones como cuáles son las condiciones de un dolor asociado típicamente a un infarto agudo de miocardio. No olvidemos que es un dolor generalmente de tipo opresivo. Muchos pacientes se lo refieren como si alguien los estaría aplastando, como si tuvieran bolsas de cemento en el pecho, o de tipo lancinante, como si les estuvieran atravesando el corazón con un puñal. Idealmente, típicamente, este dolor se asocia a irradiación hacia el cuello, la mandíbula, la región, el hombro izquierdo, brazo izquierdo, la región intraescapular, que se asocia, no solamente duelos, no se asocia a síntomas neurovegetativos como sudoración excesiva, sensación de desvanecimiento, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver rápidamente. A ver, si tenemos un dolor retroesternal va a ser, primera idea, tenemos que siempre todo dolor retroesternal, todo síndrome de dolor torácico, lo tenemos que asociar en primer lugar con una isquemia miocárdica, un síndrome coronario. Para eso vamos a ver cuáles son los exámenes que se tienen que hacer hasta descartar eso, ¿no? Puede ser un dolor pericárdico, un dolor esofágico, una disección aórtica, una embolia pulmonar. Eso, básicamente, las características, los tipos, los diferentes medios por los cuales podemos hacer diagnóstico, lo va a descartar. El dolor interescapular, también una isquemia miocárdica, un dolor musculoesquelético, ¿no? Hay mucha gente que viene por este tipo de dolor interescapular y de dolor precordial luego de haber hecho actividad física, por ejemplo. Dolor de vesícula, dolor de patas. Dolor anterior de tórax derecho, dolor vesical, distensión hepática, absceso subdiafragmático, úlcera péptica, embolia de pulmón, etc. El epigastrio es muy importante, en primer lugar, descartar una isquemia miocárdica, un dolor pericárdico, un dolor esofágico, gastroduodenal, pancreático, etc. Por ejemplo, si estamos hablando de un dolor epigástrico, lo primero que tenemos que descartar es una isquemia miocárdica. Pero doctor, ¿y si es una pancreatitis también es grave? Es de menor gravedad que una isquemia miocárdica. Los brazos también están asociados a isquemia miocárdica. También puede ser dolor musculoesquelético. De la pared anterior, tórax izquierdo, neuralgia intercostal, embolia de pulmón, neumonía, las pleuritis asociadas a neumonías, infarto, etcétera, etcétera. Entre todos estos tipos de dolor precordial torácico o de abdomen superior, lo que nos va a importar es descartar las isquemias miocárdicas. Este es un score, es el score HERD, que se usa mucho en los primeros niveles de atención. Entonces, hay muchos scores que nos indican cuál es la probabilidad, dependiendo del tipo, características, factores de riesgo, troponinas, cambios electrocardiográficos, para nosotros determinar si es o no es un infarto agudo de miocardio. Yo les he dicho desde el inicio de la clase que lo que a mí me interesa es que ustedes puedan resolver este tipo de conjeturas de manera rápida, primero en su internado y después en su serum. Este score se usa, ¿para qué? Para que el médico general
pueda determinar o hacer la consulta a un médico con más experiencia sobre un posible infarto o no. Y es un score que ustedes lo pueden descargar en su celular, y es más, lo tienen que descargar porque en los exámenes prácticos y teóricos van a entrar estos, ¿no? Y no es nada difícil. Acá ven el acrónimo HEART. Entonces, el acrónimo HEART. Historia. Sobre la historia del dolor, nosotros tenemos que saber cuáles son, lo que ya hemos conversado, los signos, las características típicas de un dolor precordial. Entonces, alta sospecha es el dolor precordial recontratípico, ¿no? Doctores, siento que me oprime en el pecho, se me ha enredado a la garganta, a las mandíbulas, al hombro izquierdo, y también se ha acompañado de un empezado a sudar y he tenido sensación de desvanecimientos. Altamente sospechoso, 2 puntos. Moderadamente sospechoso, 1 punto, y nada sospechoso, 0 puntos. Entonces, usualmente, pero en la medicina nada es regla, los dolores asociados a infartos agudos de miocardio no suelen asociarse a que, doctor, yo delante del corazón me toco y me duele muchísimo más. Entonces eso no es sospechoso. Doctor, yo tomo aire y ahí es que me privo, pero suelto y no es tan sospechoso. Entonces, no es una regla absoluta, pero hay algunas características del dolor precordial que nosotros sabemos que sí son altamente sospechosos, moderadamente sospechosos o no tienen significancia. Entonces, ahí le damos su puntaje. El electrocardiograma, una depresión significativa del segmento ST, 2 puntos. Alguna alteración o inespecífica o duda de un trastorno de repolarización, 1 punto. Electrocardiograma normal, 0 puntos. En este punto yo les repito que lo ideal es que comparen 2 electrocardiogramas a los 15, a los 20 o a los 40 minutos. Si es que un electrocardiograma es normal en 1 hora con las secuencias de todas las derivadas son muy similares, la probabilidad es baja. La edad es importante, siempre, y hemos visto que a lo largo de las clases que hemos tenido en emergencia, la edad nos da valores, ¿no? Siempre o casi siempre, un paciente que sufre de algún tipo de patología, sobre todo si es un evento cardíaco mayor de 65 años, tenemos que prestarle más atención a un paciente de 45 años. Entonces, más de 65 años, 2 puntos, de 45 a 65, 1 punto, y menos de 45, no le damos un puntaje, pero tampoco nos hace descartar por completo la posibilidad en el tiempo, en la evolución, en el corto, mediano plazo, de que en realidad ese paciente pudo ser un ST no elevado, pero que se pudiera convertir en un ST elevado, o que esa angina, ese angor, nos pudiera dar algún tipo de información para estar atentos. De todos modos, vamos a aprender este cuadro. Las troponinas cuando es mayor de 3 veces el valor normal, 2 puntos. De 1 hasta 3, 1 punto, normal, 0 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el Hospital Adolfo Guevara Velasco de Salud, tenemos un valor máximo normal de troponina de 0.04. Entonces, 0.04 por 3 es 0.12. Cuando tenemos un valor mayor a 0.12, le damos 2 puntos. Y lo demás ustedes ya lo pueden deducir. La existencia de factores de riesgo también es muy importante. Más de 3 factores de riesgo o historia anterior de un síndrome coronario agudo
nos va a dar 2 puntos. De 1 a 2 factores de riesgo, 1 punto. Sin factores de riesgo, 0 puntos. Entonces, ustedes saben muy bien cuáles son los factores básicos, factores de riesgo, factores que nos encienden las alarmas: diabetes mellitus, pacientes con trastornos lipídicos, antecedente familiar de infarto agudo de miocardio, obesidad, etcétera. Son factores de riesgo que tenemos que poner. Un segundo, por favor. No sé qué. Y finalmente, la sumatoria de todos esos factores de riesgo nos da la posibilidad de poder hacer esa misma disquisición para decir, por ejemplo, si son internos, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Me ha salido un score HERT de 8. Ese paciente sí o sí ya tiene que se debe de tener una estrategia para una alta posibilidad de un infarto agudo de miocardio. Doctor, tengo un score HERT de 0 a 3, de 2 puntos. No es necesario que vayan con ese médico con más experiencia o el médico especializado, porque ustedes pueden repetir esa troponina a las 4 o 6 horas para establecer si hay una alteración o no. ¿Tenemos alguna duda en esta diapositiva, chicos? Lisette Solís Lavilla. Lisette. Lisette. Mariluz, ¿está Lisette o...? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Doctor. Sí, dime. ¿Todo bien? Doctor. Sí, te escucho, ¿Me dime. escucha? Sí. Doctor, disculpe, no le estoy escuchando bien. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, si tienes alguna duda o está clara esta No, doctor, diapositiva. pero ¿Sí? la última parte no la he escuchado bien porque se me está entrecortando la señal. Ok. Pablo Antonio Sea Salas. Pablo Antonio, a la 1, a las 2. Nuevamente creo que Pablo Antonio nos está abandonando en las clases. Mariluz, hay que avisarle de que ya son 2 faltas para este aporte. ¿Ok? Sigamos entonces con la clase. ¿Cuál es el manejo específico del síndrome coronario agudo ST elevado? Habíamos ya que un síndrome coronario agudo con una alteración electrocardiográfica, que es la que produce esa elevación del segmentado, ST, nos indica que esa parte del corazón se está pudriendo, y es que esa parte del corazón, o esa pared del corazón, o esas paredes del corazón, no solamente van a dejar de hacer la función de bomba, sino va a haber una alteración en la distribución de una adecuada transducción eléctrica, si lo queremos llamar. El tratamiento es una revascularización urgente. Entonces, hay algunos criterios que los vamos a dejar, no las vamos a repasar porque esto lo pueden memorizar ahora, pero difícilmente lo puedan recordar en 6 o 8 meses que hagan su internado. Básicamente es una elevación persistente del segmento ST de 0.1 milivoltios en al menos 2 derivaciones.
Esto en pacientes menores de 40 años varones, y que sea mayor de 0.2 milivoltios en varones mayores de 40 años, y menos de 0.15 milivoltios en mujeres. Yo lo sé, lo van a olvidar. No tiene. O un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Y para eso vamos a ver en otra exposición cuáles son los criterios de un bloqueo de rama izquierda. Entonces, el bloqueo de rama izquierda, hasta este punto de la exposición, es también un signo que debe levantar nuestras alarmas. Doctor, ¿y el bloqueo de rama derecha? No tanto como un bloqueo de rama izquierda. ¿No tanto o no? No. ¿Eh? Lo dejamos. Bloqueo de rama izquierda mucho más grave que un bloqueo de rama derecha. ¿Y eso por qué? ¿Por qué podemos decirlo? Etel Treyes Treyes. ¿Por qué crees que el bloqueo de rama izquierda es más grave que un bloqueo de rama derecha? Ay, lo siento, lo siento. Entonces, Waldir Amau James. Waldir. Presente, doctor. ¿Por qué tú crees que es más grave un bloqueo de rama izquierda? Es decir, de la rama que produce la conducción hacia el corazón izquierdo, o de la rama que produce la conducción al corazón derecho, ¿no? Que básicamente es, uno es bloqueo de rama izquierda y el otro bloqueo de rama derecha. ¿Por qué crees que es más grave un bloqueo de rama izquierda? Doctor, tal vez eh, porque ese bloquea tal vez toda la conductancia de este. A ver, el bloqueo de rama izquierda, no hay mucha ciencia en esto. ¿Cuál es el corazón más grande? ¿Todo el izquierdo o el derecho? ¿De dónde sale el flujo mayor para la irrigación del cuerpo? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Izquierdo, doctor. Es por eso, es tan sencillo como eso, que un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición, nosotros tenemos que hacer como un manejo específico, el mismo manejo de una elevación persistente del segmento ST, de un síndrome coronario ST, es la revascularización urgente. Entonces, vamos. Esta diapositiva nos muestra un electrocardiograma normal. Esto es un electrocardiograma completamente normal. De un paciente joven, no hay taquicardias, no hay arritmias. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma, tenemos que ver una secuenciación del trazado. Acá está un poquito bajo, acá está, ¿no? Una secuenciación, acá es negativo, como tiene que ser en ABR. ABF, vamos, ¿sí? Acá, B1, B2, a ver, esto está bien, esto es un poquito más grande, como tiene que ser, esto está normal, y esto ya está aumentando, pero para arriba. Entonces, hay una secuenciación, a eso nos referimos, ¿no? Ustedes evidentemente ya saben cómo leer un EKG, pero a modo grosso nosotros tenemos que ver una secuencia, una progresión de las ondas, que sean regulares, que haya un ritmo en la progresión de las ondas en todas las derivaciones. Si es que cabe la palabra. Hay algunas características que son básicas en un bloqueo de rama izquierda. Entonces, acá vemos, por ejemplo, a diferencia del anterior, acá hay un ritmo, ¿no? Acá, tum, 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 hay un ritmo. Acá es completamente, o sea, el ritmo se pierde. No podemos distinguir las derivadas, como acá. Y tenemos algunas características para que nosotros veamos un bloqueo de rama izquierda. El primero es la aparición de la llamada, no sé si bien o mal llamada, una onda R, que se determina con un
QRS aberrante, completamente ancho, una torre. Las ondas normalmente son rítmicas y picudas. No es un pico. ¿Ya? Onda R aberrante, ondas R aberrantes, muy desorganizadas. Esa desorganización ya nos tiene que llamar la atención en el electrocardiograma. En B1 es muy usual ver la onda QS, o también denominada RS profundo y ancho. Vamos a ver. Wow, sí, pues es completamente profundo y ancho. Y acá, no, completamente distinto. Y en la derivación B1 y en B6, una onda R grande y ancha. Entonces, son características que ustedes se pueden, yo pienso que dentro de todo el rango de características que ofrece un electrocardiograma, visto de una manera muy fina para ver o definir un bloqueo de rama izquierda, estas son tres características que es muy, muy fácil de ver, ¿no? Una onda R bastante ancha, no picuda, un QRS profundo, lo vamos a denominar como una onda RS profundo ancho, y una onda R grande, ¿no? Ancha, prolongada. Estas son las diferentes características que podemos ver, los que hemos estado diciendo. En este electrocardiograma, a ver, vamos a ver quién nos dice. Jordi Aguilar Tamayo. Sí, doctor. ¿Qué te llama la atención de este electrocardiograma? El segmento ST en D2 y D3. También el segmento ST que está descendido en lo que sería ABL, ABF. También lo mismo, segmento ST en B1, B2, B3. Entonces ahí vemos todas las características de un electrocardiograma normal o alterado. Es alterado, doctor. ¿Es un ST elevado o no elevado? Es un ST elevado. Es un ST elevado. Pero si acá el ST está deprimido, ¿por qué dirías que es elevado? Porque la obstrucción completa estaría pasando en unas caras específicas del... Exacto, exacto. Entonces, miren, yo he tenido referencias de médicos que por ver este tipo de características que son muy evidentes, dicen, no, esto es un ST deprimido, es un ST no elevado. Siempre que veamos este tipo de características, ese tipo de presión, tenemos que buscar esto, el reflejo, lo que acaba de decir su compañero. Muchas gracias. Entonces es un electrocardiograma alterado, no guarda una secuencia, y tiene características de ser un ST claramente elevado. A lo largo del EKG, vamos a ver algunas características en el tiempo de cómo ese electrocardiograma inicialmente con una curva típica de elevación de segmento ST, cuando es agudo, decimos que es menos de 4 horas, cuando ya se cumplen unas 8 horas, 12 horas, ya hay una aparición de una onda Q, el ST se hace un poco más deprimido y se jala, ¿ves? Se jala. En el primer a segundo día hay una inversión de la onda Q que se hace más profunda. En los días aparece una inversión ya completa de la onda T, y en las semanas, básicamente la primera semana, ya vemos una persistente onda Q. Ya vemos una persistente onda Q. Entonces,
Esto nos sirve para esto. Perdón. Esto nos sirve para qué? Para que nosotros sepamos ya, desde ya, que en el tiempo habíamos empezado como un síndrome de dolor precordial, se hace un síndrome coronario agudo, y cuando empieza a hacerse latente la necrosis, ya se llama infarto agudo del miocardio. Cuando es un ST elevado y aparecen este tipo de alteraciones, se llama infarto Q, que es la evolución de un síndrome coronario agudo ST elevado. Entonces, en esto es un ST elevado y termina en esto, en un infarto agudo tipo Q o infarto agudo de miocardio Q. Es por eso que nosotros en la emergencia decimos, no, este paciente ya está cuseado, esa es la palabra, está cuseado, ya tiene su infarto recontraevolutivo. ¿Ok? Hay algunas diferencias que es importante, pero esto ya lo hace el especialista. No está mal que ustedes lo sepan, que hay algunas características gráficas, electrocardiográficas, entre un infarto ST elevado y una miocarditis. Es una opción de tratamiento habíamos visto que del infarto o del síndrome coronario agudo ST elevado es la reperfusión inmediata. Idealmente la reperfusión inmediata se hace por cateterismo. En Cusco no tenemos en el hospital, por ejemplo, cateterismo cardíaco. Y lo que hacemos es lo mismo que hacemos en los pacientes en el tiempo que llegan con un infarto cerebral. Vamos a preguntar si recuerdan esa clase A. Frank Stalin Olmos. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Frank? ¿Nos puedes recordar cuál era el tratamiento de un infarto cerebral dentro del periodo ventana, dentro del periodo aguja? Dentro de este periodo sería dentro de las 4 horas y media, y en este caso con ateplasa. Exacto. Entonces, en nuestro medio, en los 3 hospitales, lo único que, muchas gracias, Frank, lo único que podemos hacer es hacer esa reperfusión disgregando, tratando de eliminar ese trombo por medio de un antiagregante como un alteplasa. Y nosotros ya habíamos visto los factores de riesgo que puede tener darle a un paciente alteplasa. No podemos producir sangrados, en estos casos sangrados cerebrales incluso. ¿Ya? Entonces, estas son algunas características entre las cuales nosotros debemos de recordar que es un infarto ST elevado. Entonces, digamos, se hace una onda más, ¿cómo les explico? Más cóncava. Y en la miocarditis también hay elevación del segmento ST. Esta diferenciación la tenemos que hacer porque hemos tenido casos de algunos pacientes dudosos que han sido incluso reperfundidos con Actilice y han sido derivados a Lima, y en Lima les han dicho, lo siento, no era necesario que le den su Actilice, no era necesario que lo refieran, era una miocarditis, pásenle antibióticos y chao. ¿Ok? Entonces son algunas características que debemos reconocer. Manejo específico del síndrome coronario agudo ST en nuestro medio. Lo ideal es una angioplastía primaria. Es una intervención coronaria percutánea, la cual se debe hacer en el tiempo más corto. 2 horas es el tiempo ideal para hacer esta intervención coronaria percutánea. Por ejemplo, yo hice mi residencia en el Hospital de la Fuerza Aérea y tenemos una sala de
intervención coronaria, donde se hacía esa angioplastía primaria en muchos pacientes, se ingresan las cánulas desde las vías femorales idealmente. Algunos médicos más jóvenes lo pueden hacer desde las vías radiales o axilares, y se ponen los stent, y esa zona no se absorbe el trombo y se pone el stent. Entonces es como dilatar esa estrechez o eliminar esa obstrucción, ¿no?, que es el trombo. En Cusco, lamentablemente, en los 3 grandes hospitales no tenemos una angioplastía. Hay un cardiólogo que lo hace, me parece, en la clínica Pardo, pero él, me imagino que no siempre está y no atiende a citas, ¿no? O sea, 2 horas y vienes y te hago, estoy ahorita en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en los 3 hospitales? Tenemos la fibrinolis, que es el alteplasa, que tiene una secuencia distinta al ictus o al stroke. 15 miligramos en bolo y 0,75 por kilo de peso en 30 gramos. Esto que ustedes lo tengan que recordar, lo van a olvidar y lo pueden buscar en ese momento en su celular y les va a salir este tipo de información. Lo que no pueden olvidar es el reconocimiento temprano de un síndrome de dolor precordial que se asocie a un síndrome coronario agudo. Lo que no pueden olvidar es que tienen que hacer una intervención temprana en un paciente que tenga alta posibilidad, alta sugestión de que se trate de un síndrome coronario agudo, y que ustedes puedan identificar usando, si gustan, el score HERT o el score TIME o N scores, pero que reconozcan tempranamente y ustedes digan, pucha, no, este paciente no, me parece que puede ser un infarto, y lo pasen, porque lo que se ve en emergencia usualmente es que se nos pasan este tipo de pacientes, un paciente de 60 años que podría haber vivido hasta los 90 años, con un infarto en una de las caras nada más, ya le reduces la calidad de vida, la calidad de funcionalidad cardíaca, que pudo haber vivido hasta los 80 años, tiene 65, posiblemente a los 68, 70 ya haya un deterioro significativo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos frente a un paciente que no es cardíaco? Perdón, un paciente que no es un síndrome coronario agudo ST elevado, es decir, acá se ha presentado una oclusión parcial. Este paciente, lo que se le va a dar va a ser clopidogrel. Esto sí lo pueden recordar, porque cuando ustedes sean serumistas van a tener que hacer esto, ¿no? Entonces, clopidogrel, 4 pastillas, y luego 75, es decir, una pastilla una vez al día. Antes de todo esto, si ustedes tienen un paciente con alta sospecha de un síndrome coronario ST no elevado, lo tienen que referir. Ya está por demás decirles que si tienen un paciente con síndrome coronario ST elevado, lo tienen que referir más rápido, ¿no? Si es que eso podría ser. Entonces, ambos, ustedes, si están en un primer nivel de atención, los tienen que referir. Y si es que tienen estos medicamentos, se los dan sin ningún problema. Así haya la duda. Pero, doctor, ¿el clopidogrel lo pueden intoxicar a esa dosis? No. Doctor, pero ahí, por ejemplo, me dice antiagregante plaquetario, le doy aspirina 300 y luego 100 cada... ¿Y eso no le va a producir un sangrado estomacal? No, porque la aspirina se ha usado hace muchos años a dosis de 500 miligramos, ¿no? Para cefaleas, por ejemplo. Si están en un hospital o si tienen, se usa una heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Los antiisquémicos como la nitroglicerina, viendo
se usa mucho para ese dolor que no puede ser tratado de otro modo anginoso, ¿no? El dolor precordial, ese morir, entre comillas, del músculo cardíaco produce en muchos casos un dolor precordial muy intenso que dándole un vasodilatador como es la nitroglicerina va a solucionar. Atorvastatina 80 cada 24 horas, medidas de monitoreo hemodinámico y lo refieren a ese paciente. ¿Alguna duda, chicos? Para no extender más algo que repasándolo creo que no lo van a olvidar y van a poder reconocer tempranamente desde el ingreso de un paciente con síndrome de dolor en identificar signos precoces, factores de riesgo, edad de riesgo, antecedentes, calidades o cualidades del dolor, hasta y llevar a este paciente tempranamente a una vida. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder hacer la revascularización sin que haya una complicación, ¿no? En estos tiempos, depende mucho de algunos factores. Uno es la edad. No es lo mismo que tú revascularices a un paciente de 80 años a que revascularices a un paciente de 60 años. Entonces, a un paciente de 80 años, 4.5 que tenga indicaciones, estamos bien, 4.5 horas. En un paciente de 45, 50 años que no haya factores, o sea, que no haya contraindicaciones para una revascularización, estamos hablando por medio de la alteplasia, ¿eh? Se puede dar incluso hasta en 8.5 horas, se puede ampliar el tiempo, pero esto depende de ese tipo de factores. Ahora, la angioplastía primaria, se dice primaria porque también hay otro tipo que es la angioplastía secundaria, se da entre 2 a máximo 2.5 horas. Y muchas veces la angioplastía secundaria se puede hacer post haber hecho la trombólisis, pues para eso que se derivan los pacientes que tengan estas características a hospitales de mayores, con mayor maquinaria, si se quiere decir así. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. en la escala Hert habló del tipo de historia de dolor. ¿Qué tipo de dolor es, digamos, más sospechoso? El típico. ¿Cuál sería moderado? El que es dudoso. Cosa, digamos, o atípico. Pero ¿cómo podríamos diferenciarlo, digamos? Sabiendo, es que, ¿cuántas características de dolor típico conoces que nos puede orientar a un síndrome coronario agudo? Por ejemplo, sospechoso es ese dolor que asocia varias cosas. Un dolor precordial, un dolor altamente de tipo opresivo, o como si le metieran una puñalada, que se irradia al cuello, a la garganta, a la mandíbula o al hombro izquierdo, y que se asocia de síntomas neurovegetativos. Moderadamente sospechoso es un paciente que sí te dice, sí, yo tengo un dolor, sí, es opresivo, pero sí, se ha irradiado un ratito a la mandíbula, pero no ha habido mayor cosa y se ha ido pasando. No tan sospechoso es ese dolor, pucha, doctor, me toco y me duele, pero y si no se toca, no me duele. La escala, para aplicar esta escala, básicamente, o sea,
Y yo prefiero que hace que yo pueda determinar otros puntos, lo sucesivo, en el corto plazo. Este tipo de escala. ¿Aló, aló? Te escucho súper. Te escucho muy. Sí, sí. A ver, ¿qué dice ahí? En ese cuadro. Ya está. Entonces, va a ser. Nosotros vamos a considerar ya como un infarto cuando el valor de la troponina sea mayor a 3 veces el valor normal. Por eso les decía, en e-salud, muchos laboratorios usan sus, sus propias unidades. En e-salud, el valor normal de una troponina es de 0.04. Nosotros ya vamos a establecer que se está tratando de un infarto cuando el valor es mayor a 3 veces ese valor. Entonces, ¿cuánto es 0.04 por 3? 0.2. Entonces, cuando tenemos un valor mayor a 0.12, ya la sospecha es máxima y sí ya podemos categorizar a esa elevación de la troponina como a valores de infarto. Ahora vamos a preguntar a... Waldir Amau James. Presente, doctor. Ok, ¿qué tal? Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con un valor de 0.08, ¿cuántos puntos le daríamos? Dos puntos, doctor. Perfecto. No, 0.08 no llega a ser mayor de 0.02, se le da un punto nada más. Entonces, cuando hay la sospecha de una elevación no tan significativa de la troponina, por ejemplo, me llega un paciente, el dolor, le he sacado su score heart de, 4. Tengo la duda de que puede hacer o no puede hacer, o está entre 3 y 4. A este paciente le voy a repetir la troponina a ver, la troponina se eleva clásicamente a partir de la 4ª hora. Entonces podemos tener pacientes en 2 horas que tengan troponinas normales. Pero en esos casos lo que más nos importa son los cambios electrocardiográficos. Tengo un paciente que tiene un dolor medio atípico, fumado. No sé, a veces le toco, le duele, después no, ya no le duele, después otra vez le duele. Y su valor de horas se está elevando.
pero el dolor es atípico cardiográfico. Le repetimos la troponina pasadas las 6 horas desde el inicio de dolor. Esa troponina que era en 0.06 y sale en 0.5, 0.5, 0.04, desestimamos a ese paciente como síndrome coronario. Sí, doctor. Perfecto, eso sí lo tienen que... Entonces, tenemos un síndrome de dolor precordial. Lo que ustedes no tienen que olvidar es que ese síndrome de dolor precordial se tiene que descartar que eso no es un infarto. Básicamente pedimos un electrocardiograma, pedimos troponinas, ¿y qué más dijimos? ¿Qué más dijimos de imágenes? ¿Quién me recuerda? Radiografía. Una placa de tórax simple. Tan simple como eso. Tenemos la duda. Pucha, el electro salió normal. El dolor es atípico. Repetimos la troponina. Caso pleno. Si es que no hay cambios electrocardiográficos y estamos desestimando lejanamente la posibilidad, pero nos queremos asegurar con un examen de troponina, le podemos dar sin ningún problema. No se va a morir, no le va a dar su... ¿no? Doctor, ya mira, este paciente a las 8 horas le hemos tomado su troponina, sigue normal. ¿Qué hacemos? Le damos de alta, pues. ¿Y se va a ir con todo esto? Que se vaya con su aspirinita nada más. 100 miligramos después del almuerzo y... Ah, ya, ok. Ahí creo que queda más claro, ¿no, chicos? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, y en cuanto a las troponinas, ¿cuál es la más específica? Eso lo tiene que saber. ¿Quién le responde eso a nuestro compañero? ¿La troponina I o la troponina T es la específica? ¿Quién responde? Chicos. La troponina T, doctor. ¿Mm? ¿Cuál es? ¿Troponina T o la troponina I? La T, doctor. ¿Quién está respondiendo eso? Luis Mendoza, doctor. Luis Mendoza. ¿Alguien que se anime a dar otra respuesta? Eso es hasta examen de NAM, creo, es eso. Va a entrar al examen, lo buscan. La troponina que tenemos en esa salud es la troponina I, si les interesa el dato. Pero esa, pensé que lo tenían claro, búsquenlo, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Mariluz. Va a entrar al examen, ¿ah? ¿Cuál es la troponina más específica como indicador de daño miocárdico? Pero eso ya debe estar claro, ¿ah? No creo que tengan tantas dudas en
en ese punto. Y nuevamente les reitero, la troponina que tenemos en los diferentes hospitales y en los laboratorios. Ahora, otra cosa. Tenemos que tener un cuidado especial en nuestros pacientes que sean, que tengan algún tipo de daño renal, porque ellos también pueden elevar los valores de troponina por encima de lo que hemos conversado sin que signifique una lesión miocárdica. ¿Ok? Entonces, en ellos se usan valores distintos y que se eleven, que hagan una curva. Nosotros podemos tener un paciente con una troponina de 0.1 a las 4 horas. Esa troponina se puede elevar a 5.0 en las próximas 10 horas. Eso sí es una curva. ¿Pero qué pasa si tengo una hemodiálisis que ha ido por dolor precordial y viene primero con su troponina de 0.12? Ajá. Le repito el examen a las 6 horas y sigue en 0.12 o 0.14. Eso no es una curva, prácticamente se está aplanando. Entonces, esos valores altos que serían indicio de infarto de miocardio, en este paciente ya no tiene validez, porque no está haciendo una curva. Entonces, nosotros tenemos que hacer controles electrocardiográficos para ver esos cambios que hemos visto en el electrocardiograma y las troponinas seriadas para ver la curva. Si es que no se cumple una curva, se desestima también y se aborta el tratamiento como elevación inicial de la troponina como producto de una lesión miocárdica. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo en orden? Ya, perfecto. Nuevamente les repito para finalizar cuál es su tarea. Su tarea es reconocer alteraciones eléctricas. No, primero lo que tienen que hacer es enfocar todo dolor precordial como posible indicador de lesión miocárdica. Si es que esto se presenta, ese diagnóstico cambia, ese síndrome doloso precordial o de dolor precordial cambia a un síndrome coronario agudo. En el tiempo, ese síndrome coronario agudo, dependiendo si es ST elevado o es ST no elevado, cambia a infarto agudo de miocardio. O Q completa el daño, el cuseado. Nunca se olviden ese término cuando sean residentes, cuando viajen a su especialidad, van a decir, no, ese paciente está cuseado. Eso significa que hay una lesión. Ese Q, esa onda Q nos dice de miocardio tipo de que hay una parte en el miocardio de ese paciente que se ha podrido o que no tiene conducción. Los infartos no Q son los síndrome coronario ST no elevados. ¿Por qué les digo esto? Porque se ve mucho, incluso colega, mucho especialista, que el paciente ha entrado hace 4 días por dolor precordial y le han puesto síndrome coronario agudo ST no elevado, ST elevado. Tú regresas después de 5 días y le siguen poniendo ese mismo diagnóstico. Síndrome coronario agudo ST no elevado. Eso ya se llama otra cosa. Infarto agudo de miocardio, no Q. Porque ya evolucionó. El síndrome coronario agudo es algo inicial que te ayuda a enfocar al paciente, que te ayuda a estimar. Si es que se ha demostrado que realmente eso es un síndrome coronario agudo, ya lo podemos categorizar como infarto agudo de miocardio. Sobre todo cuando encontramos las ondas Q. Chicos, gracias por ayudarme a hacer estas clases tan fáciles. Cada vez agradezco más su participación. Gracias también por adecuarse al horario. Yo, por motivos de emergencia, estoy ahorita en Lima. Vamos a subir el día de mañana las clases prácticas. Como se han dado cuenta, las clases prácticas, ustedes
repasan todo lo que ya todo lo que ya se dijo. Y básicamente las clases prácticas es lo mismo que es la resolución de algunas dudas que puedan existir en el momento teórico, pero en el lado práctico lo vamos a hacer. Si no hay más dudas, chicos, muchas gracias por su atención. Espero que tengan un bonito domingo. Buenas noches. Doctor, disculpe. Doctor, me llamó, hubo una mala coordinación, o sea, no una mala coordinación, No se puede- yo no preví bien